es bueno. Alabemos su nombre. Glorificamos su nombre siempre porque Dios es bueno. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a empezar en el verso 1. Qué lindo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo Dios, hermano. Amén. Bendito sea Dios, santo es el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 8. Vamos a empezar en el 1. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Decimos todos, amén. Amén. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Escucha, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bendito Dios. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ay, vete y no peques más. Ay, qué lindo, aleluya. Oramos, gloria a Dios. hermano. Oh, te adoramos, esta hermosa Señor, mañana. aleluya. Te damos Exaltamos su gracias, nombre Señor. poderoso, Qué lindo Padre eres, mi Cristo, de la gloria, aleluya. Padre Santo, Te damos porque tú gloria has y te sido damos bueno. honra, Señor. Tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Sí, mi Tu Dios. amor y tu misericordia, Qué Señor, lindo eres, mi ha Dios, sido aleluya. maravillosa en nuestras vidas Señor. y la hemos recibido, aleluya, porque a ti te plació que esa misericordia, aleluya, llegara a mi vida. Gloria al Señor. Oh, gloria a Bendito Dios. sea tu nombre para siempre. Mira ahora tu palabra que hemos leído. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a escudriñarla. Úsame como canal de bendición, Señor. Soy tu hijo y estoy en tus manos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. maravilloso. A su nombre. Gloria. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Rey inconmovible de los siglos, aleluya. A Él sea toda la gloria, toda la honra, siempre, hermano, porque Dios ha sido bueno. Alabado a Dios. Hermano, amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. En esta hermosa mañana vamos a estar predicando el tema: un juez invisible, la conciencia. Escucha, un juez invisible, la conciencia. ¿Sabías tú que la conciencia es la que te juzga? Oh, bendito Dios. ¿Sabías tú que la propia conciencia tuya, gloria al Señor, es la que te hace el juicio en tu propio ser? Gloria al Señor. Aleluya. Y nos va mostrando si estamos bien o si estamos mal. Bendito. Mira, hermano, la Aleluya. conciencia, hay personas que dicen que no tienen conciencia. Hay otros que dicen que tienen la conciencia negra. ¿Usted no lo ha oído? Dice: este tiene la conciencia negra. Yo te voy a mostrar, porque en el libro del profeta Isaías, cuando el Señor de la gloria habla al profeta Isaías, le dice en el 1:18: venid y luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran rojos como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Aquí vemos cómo el profeta Isaías, gloria al Señor, cuando Dios le habla y le dice que los pecados de las personas como son rojos como el carmesí, son rojos como la grana. Es decir, el rojo, el color más fuerte que podía hablar en aquel tiempo, alabado sea Dios de la gloria, un profeta, era el color más, el rojo, un color fuerte. Bendito sea Dios. Y dice, qué lindo es el gracias, Señor, Señor. aleluya, Dice, gloria a Dios. venid luego, dice el Señor, y estemos a Qué cuenta. lindo Dios, te alabamos, Señor, aleluya, bendito tu nombre. Hay personas que dicen que la conciencia de ellos está negra. Ellos mismos dicen, no, mi conciencia está negra. Hay otros que dicen, esta conciencia de este no tiene conciencia, pero yo te voy a mostrar lo que enseña la Escritura. La Biblia habla aquí sobre la conciencia de estos hombres, que dice la Escritura que eran fariseos, escribas, que le trajeron una mujer en el mismo adulterio, se la llevaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron que por la ley de Moisés mandaron a apedrear a tales personas. Santo. Sí, hermano. Y le dice que a tales mujeres había que apedrearla. Y le dice, ¿tú qué haces? ¿Tú pues qué dices? ¿Tú qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer, maestro? Ahora vamos a lo que el Señor enseña. Lo decían tentándole. No lo hacían por la mujer. Más le importaba lo que Jesucristo podía decir. Aleluya. Por eso dice que lo hacían tentándole, para poder acusarle. Sí, Bendito Señor, sea amén, Dios. amén. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Tremenda pregunta. Oh, santo. Qué lindo Dios. El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Si alguien no tenía pecado, le dicen a estos fariseos, le dicen a estos escribas, arroja la piedra sobre ella. Es decir, Ay, Padre, mátala. aleluya, bendito Dios. Si tú estás libre de pecado, mátala tú. El que esté libre de pecado, que la mate. Vamos a ver qué hicieron ellos. Santo. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quiere decir, los más viejos, los que más pecado tenían arrastrados. Y los más postreros, los que menos pecado tenían arrastrados del tiempo. Santo. Fueron arrojando la piedra y se fueron yendo. Dijeron, yo no puedo tirarle la piedra. La conciencia de ellos. El Señor llegó y los atravesó con la palabra. Aleluya, la palabra que dice la Escritura que entra hasta partir el alma del Espíritu y lo divide. Hasta las mismas entrañas le llegó esta palabra. Qué lindo Dios. Amén. Y cuando la palabra le llegó a ellos, ellos cogieron, dijeron, no puedo. La conciencia mismo los acusó. Acusados por su propia conciencia, no pudieron hacerlo. Ese es el juicio de un juez invisible llamado la conciencia. Hay veces que nosotros estamos juzgando a otro y cuando vemos nuestra propia vida, está mal. Como le dijeron a Jesucristo, médico, cúrate a ti mismo. Claro, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, no tenía pecado. Ay, santo, bendito Jesús. Aleluya. Vamos a ver porque Jesús, dice la Escritura que se enderezó y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué Jesús lindo, no vino amén. Qué lindo, a aleluya. condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén, amén. Él no vino a condenar al hombre. No, Él vino a salvar al hombre. Así es. Él no vino a establecer una sentencia sobre el hombre. No, Él vino a levantar al hombre del lodo cenagoso, poner su pie sobre la roca, enderezar sus pasos. Aleluya. Dios, aleluya, envió a su Hijo como Salvador a los hombres del mundo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tú dices, ¿en qué momento entonces los hombres van a ser juzgados? La palabra los va a juzgar
en el día postrero. Sí, Señor. Amén. La propia conciencia tuya te va acusando alrededor de tu propia vida, de tu propia existencia. Te va acusando si lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Sí, Señor. Amén. Bendito Dios. Hay veces que tú no necesitas que nadie te acuse, sino que tu propia conciencia te va acusando. Tu propia conciencia te va delatando. Hermano, nosotros hemos visto personas en el mundo que después de años de haber cometido un asesinato, llegan a la estación de policía y se entregan y dicen: yo hace tantos años, 25, 30 años, cometí un asesinato. Nadie lo estaba persiguiendo y se entregaron, porque la propia conciencia de ellos no lo dejaba vivir. Santo es el Señor. Hay personas que han hecho algo malo, como hizo Judas, que entregó al maestro, y la propia conciencia le dijo: estás mal. Y los diablos, los demonios le dijeron: ahora mátate. Y se mató. Hay personas en el mundo, hermano, que se suicidan porque la conciencia de ellos los acusa. Sí, Señor. Amén. Hombres que han perdido su negocio. Personas, hermano, que las mujeres se le han ido, se han defraudado, y la conciencia de ellos, hermano, ahí acusándolo por la vida de ellos. Se le ha ido la familia, y el diablo le dice: ahora te falta nada más que matarte. Como vemos en la vida de un hombre llamado Malsimino, que fue brujo. Él daba testimonio como él ya estaba destruido y su conciencia estaba destruida y estaba mal y mal y mal y mal y mal, y en un momento ya el diablo dice que le dijo al oído: mátate, que tú no tienes valor ni para matarte. Y él le decía al diablo: yo tengo valor, te voy a mostrar que tengo valor y me voy a matar. Oh, Decía bendito él. Dios Santo. Decía: te voy a mostrar que yo tengo valor y me voy a matar. Y en ese momento, hermano, él dice que sintió la voz de Dios que le dijo: yo soy el Señor tu Dios que te amo. Qué lindo, aleluya. Bendito sea Dios, hermano. Santo es el Señor. Dice que se estremeció y hubo una batalla tremenda, porque la fuerza del mal quiere destruir a la persona. Así es, amén. Porque la conciencia de una persona lo acusa, hermano, lo acusa, ¿cierto? Mira, la conciencia de Pedro lo acusó cuando él negó al maestro y fue y lloró amargamente. Y la conciencia de él estaba mal y mal y mal y mal. Y se había retraído y ya no estaba con los hermanos. Y tuvieron, benditos Dios de la gloria, que ir a decirle: y ven, dile a Pedro que también vaya a Galilea, porque ahí me va a ver. Le dice el Señor, mandado el mensaje con un ángel. Bendito Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Y ya Pedro no volvió a ser el mismo, porque la propia conciencia lo enseñó. Gloria a Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo Dios, aleluya. Mira, hermano, cuando Pedro se acordó lo que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando él lo negó 3 veces y cantó el gallo, de ahí Pedro dice que se fue y empezó a llorar. La conciencia, hermano, se acordó de esas palabras. ¿Cuántas veces la conciencia de nosotros nos acusa? ¿Cuántas veces la conciencia de nosotros nos muestra algo, hermano? ¿Cuántas veces la conciencia nuestra misma, hermano, nos muestra cosas que hemos hecho en nuestra vida que están mal, que tenemos que enderezarla, tenemos que, aleluya, pedir perdón? ¿Por qué? Porque la conciencia es un juez invisible. Y quizás, gloria al Señor, tú ves a la persona y tú lo ves normal, pero por dentro de la conciencia lo está acusando. Dice: oye, esta persona se ve normal, pero por dentro tiene una batalla tremenda. La conciencia por dentro se lo está acusando. Y la conciencia lo está acusando. Mire, hermano, la persona que se apartan de Cristo, hermano, usted sabe que es apartarse de Cristo. ¿Usted cree que tiene la conciencia bien? Yo te voy a mostrar lo que dice la Escritura. Yo te voy a mostrar Oh, bendito Dios. en el libro de Timoteo, capítulo, después regresaré quizá aquí. Primer libro de Timoteo, epístola. de Gloria a Timoteo, Dios, aleluya. capítulo 4. Voy a leer. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Qué lindo Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria Qué a lindo Dios. Gloria a Dios. En el 4:2 dice la Escritura: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, nada más que voy a leer ahí,
la conciencia cauterizada. Que si la conciencia se cauterizó, hay personas que tienen la conciencia cauterizada. Y te lo voy a mostrar. Es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Qué lindo Dios, qué lindo Dios. Aquí, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Alabamos tu nombre, Dios amado. Qué lindo es el Señor. A su nombre, gloria. Gloria. Vamos a Efesios, capítulo 4. Libro a los Efesios, capítulo 4. Dice en el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La mente entenebrecida, perdieron toda sensibilidad en la conciencia. ¿Tú sabes qué es perder la sensibilidad en la conciencia? Personas que ya son indolentes. Cuando uno pierde la sensibilidad, una persona cuando se queda inválida porque recibe quizás un golpe o un accidente tienen en la columna, ya sus pies son insensibles, no lo puede mover, no lo siente para moverlo. No puede el cerebro enviarle señal porque no siente. Así muchas personas tienen el cerebro, tienen la mente, tienen el corazón insensible, que ya no sienten lo que están haciendo, cometen cosas terribles, porque ya para ellos es lo mismo, no les importa, no tiene sentido para ellos hacer cosas malas. Por eso dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. La dureza del corazón hace insensible la conciencia de estas personas. Dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso tú ves personas que hacen cosas terribles. Dice, pero usted no tiene conciencia. Mira las cosas que hace. Un hombre, hermano, mayor, un hombre viejo, teniendo relaciones, violando niños, acostándose con niñas. Usted ve que a ratico sale en la televisión que cogen a un tipo, cuando viene a ver quizás un doctor, un hombre que trabaja como bombero, como hace poco cogieron un bombero, a un doctor, cogen a una persona que trabaja en una fábrica, teniendo lleno su televisión, su internet, su computadora, de programas pornográficos de niños, pornografía infantil. Hombres que se van de viaje hasta Malasia, hasta las Filipinas, al lugar de sostener relaciones con niños y niñas, hermano. Personas que hacen cosas terribles, hermano. Personas perversas, asesinos, personas que sin piedad asesinan, violan, ultrajan, secuestran. ¿Por qué? Porque han perdido toda sensibilidad. Y por mucho que la víctima les ruegue, ellos no van a tener piedad ni misericordia, porque ya perdieron toda sensibilidad. ¿Por qué usted cree que hay gente que hace cosas? Mira, los homosexuales, esa gente ha perdido toda sensibilidad. Esa gente tú lo ves, hermano, que desnudo. Esa gente hace cuando ellos se juntan todos y hacen sus desfiles, usted los ve desnudos, hermano. No le importa que los vean en la televisión nacional, que lo vean en el continente, que lo vean, aleluya, en todos los países del mundo. A ellos no les importa la desfachatez, la vergüenza, la desnudez, no les importa nada. Ellos hacen sus orgías a plena vista de todos. Alabado Dios, porque perdieron toda sensibilidad perdieron. Esa es la conciencia. Que la conciencia se entenebreció. La conciencia se llegó a poner, hermano, por la dureza del corazón. Corazón duro. La conciencia se le pone, alabado, insensible, hermano, bendito sea Dios. Mira, cuando la persona, porque la conciencia te puede acusar, como la acusó a estos fariseos y a estos escribas, que llevaron, alabado Dios, a esta mujer.
en el acto mismo del adulterio, la llevaron a Jesucristo. Pero cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos ellos, acusados por su conciencia, arrojaron las piedras y se fueron. Y ninguno la acusó, porque la conciencia de ellos les había acusado. Yo te voy a mostrar un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, pero cometió un fallo grande. David, rey de Israel, en el Salmo 51. David en el Salmo 51, yo quiero leerte la palabra. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, como él arrepentido en el Salmo 51, cómo le clama a Dios en el Salmo 51 y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa esto? Mi pecado está siempre delante de mí. El pecado estaba siempre delante de él. ¿Por qué siempre estaba el pecado delante de él, hermano? Porque la conciencia lo estaba acusando. David, cometiste adulterio. David, cometiste asesinato, homicidio. David, quebrantaste la ley de Dios. David, hiciste lo malo. David, ahí estaba, hermano, la conciencia acusando a David. Santo, dice David, Dios, mi pecado estaba siempre delante de mí. Donde quiera que iba David, ahí estaba su pecado. Su conciencia lo estaba acusando. Lo que hiciste está mal, 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 lo que hiciste está mal. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínate cómo sería en la vida de David este momento y esta acusación de su propia conciencia, que lo plasmó en un salmo. Sí. Y lo cantó. Gloria a Dios, hermano. Lo cantó, hermano. Sí. Lo expresó. Es como confesando todo lo que había hecho. Así es. Oh, bendito Dios. Cuando él confiesa esto, todo lo que había hecho, dice, y le dice, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oh, gloria. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Y qué dice? Crea a mí, Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque él estaba mal, hermano. Tú no sabes que cuando uno tiene la conciencia mala, no hay nadie que te pueda ayudar, sino solamente Dios. Así es, amén, amén. El único que te puede ayudar es Dios. Sí, Señor. Confesando el pecado, arrepintiéndose y pidiéndole a Dios perdón, hermano. Alabado a Dios. Aleluya. Porque la conciencia te va acusando. La conciencia mía me acusa, hermano, de tantas cosas que yo he hecho. Yo le digo, gracias, Señor, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo Así pecado, de es, todo amén. maldad. Gloria a Dios. Y ha limpiado mi conciencia de horas muertas. Amén, qué lindo Dios. Por eso dice, David dijo, purifícame, purifícame. Hermano, hay que decirle al Señor, purifícame. Ayúdame a ser limpio. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Oh, gloria a Dios. Quiero ser limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio, dice el Señor de la gloria. Aleluya, bendito Dios. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea Dios. Qué lindo. Mira, interesante esto porque dice en el 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice en el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué le pide que vuelva el gozo de la salvación? Porque con la conciencia entenebrecida no hay gozo. Así es. Hay alegría del mundo pasajera. La alegría que la gente tiene en el mundo, como la satisfacción del pecado, que es pasajera. ¿Sabías eso? La satisfacción del pecado es pasajera. Pero queda la culpa. ¿No sabías eso? ¿Eh? Queda la culpa
en la conciencia, y si no te arrepientes rápidamente, el enemigo te puede poner a un sentimiento de homicidio, de asesinato, que tú mismo te mates. Dice, mira, esto que hiciste, nadie te lo puede perdonar. Y la persona come, y algunos hasta se matan, hermano, ¿cierto o no? Sí. Se matan. Aleluya. Personas que han hecho cosas terribles. Mira que hubo uno llamado cubano, llamado Juan Carlos, que vino por el Mariel, que violó a un niño llamado Jimmy Ray. Y en el mismo dijo, el mismo dijo, lo mató después el niño. Santo, La conciencia de él lo aleluya. tenía, hermano. Él dijo, no, yo quiero que me maten. Así dijo él. La conciencia. Yo quiero que me maten. Él quería que lo mataran. Bendito Dios. ¿Usted sabe qué es cometer semejante atrocidad? Bendito tu nombre, Señor. La conciencia de él lo estaba acusando. Y la conciencia de él le decía, ya tú no sirves ya. Bendito sea Dios para siempre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la satisfacción que hace el pecado es pasajera. Sí, Señor. Eso es Amén. pasajero, es un tiempo, eso dura un tiempo. Pero la culpa queda. Sí. Hago algo malo delante de Dios y delante de los hombres. Y dice, bueno, a lo mejor lo que hice nadie se dio cuenta, pero la culpa queda en ti. Y entonces la conciencia, como dijo David, mi pecado está siempre delante de mí, ahí está siempre mi pecado, está siempre mi pecado. Santo Pero la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. Señor, amén, gloria a Dios. Alabado Dios. Amén, aleluya. Arrepentirse, hermano, y a pedirle perdón a Dios. Lindo, amén. Eso es lo que nos queda a nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo Dios. Amén. Vamos a buscar el libro Timoteo capítulo 1. Qué lindo Dios. Qué lindo es Amén, el Señor, gloria a hermano. Dios. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor de la gloria. Bendito Dios, santo. Maravilloso Dios, hermano. Sí, Señor. Quiero leer Timoteo capítulo 1. En el 1:3 dice la palabra poderosa del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que por fe así te encargo ahora. Pues el propósito, escucha el 5 como dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De corazón limpio y ¿qué? Y de fe no fingida. No, de corazón limpio y ¿qué? Y de buena Ay, conciencia buena conciencia. y de fe no fingida. No fingida. Buena conciencia. Amén. Que decir, ese es el mandamiento, ese es el lindo, propósito del Evangelio. aleluya. El propósito del Evangelio es que tú tengas el corazón limpio Qué y que lindo. tengas la conciencia limpia también. Santo. Bendito sea Dios, Gloria como el a su apóstol nombre. Pablo que le predicó a todas las iglesias y antes de partir le dijo, ya yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido darle todo el consejo de Dios. Alabado Dios. Qué lindo, amén. Porque su conciencia estaba limpia, porque le había enseñado a todos la verdad del Evangelio. Y yo trato de enseñarle a todos la verdad del Evangelio para que mi conciencia esté limpia. Amén, gloria a El Dios. que está mal, tiene que arrepentirse. El que está en adulterio tiene que pedirle perdón a Dios. Así es. ¿Cierto, hermano? El que está robando, ¿qué tiene que hacer? Dejar de robar. Pedirle perdón a Dios y dejar de robar. Dejar de robar y pedirle perdón a Dios. Así es, amén. El que está haciendo cosas indebidas, tiene que pedirle perdón a Dios y dejar de hacerlo. Así es, Dice, amén. el que se aparta, se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. Qué lindo, amén. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios para Amén, siempre. gloria a Dios. Bendito sea Dios. Santo eres mi Dios. Dice, seguimos viendo, ¿verdad? Dice en el 6, 1:6, pero de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que se habla ni lo que se afirma. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y los pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Y según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Para quién era el evangelio? Para nosotros que estábamos bien torcidos. Así es. Amén. Esa ley del evangelio que llegó a nuestra vida es para sacarnos a nosotros ¿de qué? El que era borracho, de la borrachera. El que era adúltero, del adulterio. El que era fornicario, de la fornicación. El que era homosexual, de la homosexualidad. Que ya deje de ser un sodomita, ahora tiene que ser un hombre, varón, como Dios lo hizo varón. Usted no es homosexual, usted no es lesbiana, usted es un hombre, usted es una mujer como Dios lo creó. Así tiene que ser. Dios, aleluya. Hay personas que creen que no, que... ¿Usted no sabe que en los días de hoy hay iglesias de homosexuales? ¿No sabía eso? Oh, sí. Sí, iglesias de sodomitas y de homosexuales, sí. Así es. Ellos dicen que Dios los ama. Así, claro que Dios los ama, para que se arrepientan. Así como Dios ama a los musulmanes, como que Dios ama también a los homicidas, claro. Dios ama a todo. Pero, ¿para qué? Para que se arrepientan. Amén. Porque Dios dice que envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Sí, Señor. Dios los ama. Pero si no se arrepienten, se van a perder en el infierno. Oh, bendito Dios, aleluya. Porque es pecado de muerte. Alabamos. Es un pecado de muerte, es un pecado contra la naturaleza. Te bendecimos. Bendito sea Dios para siempre. Dice que para eso, gracias a Dios amado, gracias a Jesús. Dice aquí en Romanos capítulo 2. Mira, Romanos, yo te voy a enseñar el juez invisible. ¿Cómo trabaja este juez invisible? Que es la conciencia. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Amén, aleluya. Romanos 2, vamos a empezar en el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Vamos, esto está tremendo. Yo quiero que tú entiendas esta palabra que dice aquí. ¿Entiende esto lo que dice aquí? Dice, en el 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ay, santo, bendito. La propia conciencia, el juez invisible Ay, santo, que lo va a juzgar. bendito. La propia conciencia, el juez invisible que te puede salvar. ¿En qué sentido te puede salvar? Que tú sabes que tu conciencia te muestra de que tú estás bien, Así. de que tú estás haciendo la obra de Dios. Tu propia conciencia, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio, pero la conciencia de uno sabe si uno está mal con Dios o no. Bien, así es. Eso. Si el Señor viene, tú te vas con el Señor, tu propia conciencia te muestra. No, yo estoy, porque Dios va a juzgar a los hombres. Así es, bendito Y lo Dios. va a juzgar, y la propia conciencia del hombre lo va a acusar. Ujú. Sí, estos hombres cuando estén Oh, delante de bendito Dios, Dios. la propia conciencia de ellos los va a acusar. O los va a defender. Pero dice la Escritura, aquí lo dice bien claro, yo no sé si ustedes están entendiendo ahí. Gloria a Dios. Dice, vamos a leerlo de nuevo en el 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Su conciencia le da testimonio, acusándoles, ¿ok? O defendiéndoles su razonamiento. Es decir, ¿cuándo va a ser? El día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué lindo, amén. No sé si estás entendiendo esta palabra. Aleluya. Qué lindo. Yo le preguntaba hoy a mi esposa, ¿de qué color es la conciencia? Y me quedaba preguntando, me decía, no sé.
Pues la conciencia de los que no tienen a Cristo, la Biblia dice que es rojo como el carmesí. Ay, qué lindo, amén. Pero cuando uno es cristiano, tiene que ser como la nieve o como la blanca lana. ¿Así o no? Así mismo. Gloria a Dios, ¿cierto? Así tiene que ser la conciencia de uno. Santo. Tiene que ser blanca como la blanca. Usted no puede tener una conciencia negra, ni conciencia roja como el carmesí. Carmesí es un rojo negro, es un rojo como la sangre que es bien fuerte, algunas veces que se coagula, que usted la ve como casi negra. Casi negra, sí. Sí, así. Es el rojo carmesí. Ese rojo fuerte, oscuro, casi negro. Así es la vida de muchos que no tienen al Señor, de muchos que viven sin Cristo, de muchos que viven alejados de Dios. Tienen la vida así, hermano. ¡Alabado a Dios! ¡Oh, santo! Por eso dice la Escritura que la conciencia de nosotros es un juez. La conciencia es un juez. Tu propia conciencia es un juez. Ay, bendito Dios. Mi propia conciencia es mi juez. Qué lindo Dios. Ella me defiende o me acusa. Yo digo, estoy mal, tengo que arreglar las cosas. Usted no ve que algunas veces el Señor te pone en tu mente y en tu corazón que tú hagas algo y tú no lo haces. Y después que tú no lo haces, ¿quién te acusa? La conciencia. Sí, Señor, amén. Bendito. La propia conciencia te acusa. Así Tenía es, que haber así hecho es, esto y no amén. lo hice. Tenía que haber ido a tal lugar, a esta persona y pedirle perdón y no lo hice. La conciencia, sí. La conciencia ahí, la conciencia, la Aleluya. conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia, la conciencia. Yo cuando era niño vi unos muñequitos en la televisión donde hay dos niños que son amigos y uno engaña al otro y lo hace ver mal y a este niño lo botaron para la calle y en el frío, porque había frío, él estaba congelándose y se sube arriba del techo de la casa donde estaba el otro niño, donde estaba la familia, y por la chimenea le decía, mentiroso, di la verdad. Y se oía un eco y él pensaba que era su propia conciencia que le hablaba. Mentiroso, di la verdad. Mentiroso, di la verdad. Aleluya. Y cuando él lo oyó como varias veces, él pensaba que era la conciencia y fue para allá y le dijo la verdad a los padres y recogieron al niño. ¿Cuántas veces la conciencia te dice mentiroso? Di la verdad. Ay, santo. Mentiroso, di la Oh, verdad. bendito Dios. Mentiroso, di la verdad. Qué lindo Dios, aleluya. Nosotros, Gloria a Dios. la conciencia, ¿usted me está entendiendo lo que estamos hablando hasta ahora? Señor, amén. Sí. La conciencia nos acusa o nos defiende. Y usted tiene que tener, como dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, el propósito de este mandamiento es tener amor, un corazón limpio y una buena conciencia. Oh, santo. Una conciencia limpia delante del Señor. Una conciencia limpia y una buena conciencia delante de Dios. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Que sí, un corazón limpio y una buena conciencia. Bendito ¿Qué dice el profeta Isaías cuando Dios le dice? Bueno, si estás mal, ven al Señor y entonces venid y estemos a cuenta, dice Jehová. Sí, Señor. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, ¿qué dice? Serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice el Señor. Que si tu conciencia se puede mejorar, claro, Así no se es, puede mejorar. así es. Dios la puede limpiar, Dios la puede emblanquecer, Dios puede ponerla como la nieve, como la lana. Pero a muchos les gusta tener la conciencia roja, como el carmesí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Venid al Señor y estemos a cuenta. Estar a cuenta con Dios es que si tú le debes a Dios eso, usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo te debo esto. Estoy mal. Así es, amén. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo voy a leer del Salmo 4. Salmo 4. Voy a leerte en el Salmo 4, te voy a leer el verso 8 nada más. Mira lo que dice esta palabra, que nos habla algo tan importante como es acostarse a dormir. Qué lindo, aleluya. Sí, hermano. Algo tan sencillo como acostarse a dormir. Dice
En paz Me acostaré. me acostaré y así mismo dormiré, Qué lindo. porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo, aleluya. ¿Por qué tú te acostaste en paz? Y así mismo duerme. Porque tu conciencia está Está limpia. limpia. Así es. Cuando usted está pensando, como dice que el impío maquina aún en la cama, Sí, Señor. lo que va a hacer, las maldades que va a hacer. Ay, santo, bendito. Hay gente que se le va el sueño, Qué horrible. Pues está pensando en la maldad. pues está empezando la maldad. Dice, oye, yo tengo Oh, santo es el Señor. un insomnio. Claro, tienes la conciencia sucia. Limpia tu conciencia para que usted vaya a dormir sabroso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo me tiro a dormir ahí. Y si mi esposa no me levanta por la mañana, sigo durmiendo ahí. Bendito Dios. Ahí me acuesto, yo me tiro Santo, bendito y me quedo dormido. Aleluya. La conciencia, hermano. La conciencia es muy importante. Sí, Señor. Para amén. en paz me acostaré. Usted se acuesta en paz. Si tiene algún problema, usted se pone de rodillas, le pide perdón a Dios. Si tiene problema con la mujer, le pide perdón a la mujer, le pide perdón a Dios, arregla el asunto, aleluya, y te acuesta a dormir. No des lugar al diablo. Aleluya. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Aleluya. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El único que me hace vivir confiado es el Señor. Aleluya. Y mi conciencia ahí limpia. Y bueno, Señor, si hice algo malo, tengo que pedir perdón. Tengo que hacer esto. Sí, Señor. A veces, mira, Padre de la gloria. hermano, un hombre una vez se quedó en la calle, en los estados del norte de Estados Unidos, se quedó con el carro roto y había una casa cerca. Las temperaturas muchas veces bajan hélica, de una forma, hermano, de una forma hélica esa que se pone a temperatura 10 grados bajo cero, que si tú estás en el carro, está apagado, vas a morir. Si estás caminando puedes morir. El hombre tocó a la casa y la abrió un señor. Eso lo cuenta él, eso lo leí hace muchos años en el libro de Selecciones. Y el señor lo atendió. Le dijo, bueno, mañana quédense aquí, mañana en la mañana llamamos la grúa y vemos qué pasa en el carro. Le dio café, le dio una manta, lo cobijó, le dio comida. Aleluya. Y el hombre estaba bien, pero se dio cuenta que los zapatos que tenía este señor anciano estaban muy malos. Y él dijo, voy a pasar y le voy a comprar un par de zapatos a este señor, a este anciano que ha hecho este gran de favor, me ha hecho un gran de favor y me ha salvado la vida. Pero vino la grúa el otro día porque la mandó a buscar. No era como los días de hoy que uno tiene teléfono o celulares, en aquellos tiempos no. Llamó la grúa, vinieron los grueros, se llevaron su carro, se despidió del anciano y él tenía en su mente darle las gracias al anciano y traerle un regalo, un par de zapatos al anciano. Bendito Dios. Aleluya. Pero pasado el tiempo, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y él fue posponiendo el regalo que le iba a hacer al anciano. Pero un día se acordó y dijo, hoy sí voy a llevarle el par de zapatos al anciano. Y los compró, un par de zapatos cómodos para una persona mayor, los envolvió y se los llevó. Pero se enteró de que la persona había muerto. No le pudo pagar el favor nunca. Y él quería pagárselo. Él dice que esa culpa, como que un pecado que él cometió, siempre lo lleva en su conciencia de algo que tenía que haber hecho y no hizo. Ay, santo, bendito Dios. Y lo lleva por tiempo, decía él. Y hasta el día de hoy, decía el escritor que escribía él, que era el mismo, haciendo una anécdota. Decía, hasta el día de hoy, no me he podido perdonar. Su conciencia lo estaba acusando. Su conciencia lo acusaba por algo tan sencillo como devolver un regalo o un favor Santo o pagar un es el favor. Señor, aleluya. Porque el viejito no le había pedido nada,
Pero sin embargo él se había propuesto hacerlo y no lo hizo. Y la conciencia lo acusaba. La conciencia, decía él, ahora lo estaba acusando y ya no podía hacerle el favor al viejito porque el viejito ya no existía. Ay, qué lindo. Eso nos muestra a nosotros algo. Si tú tienes que hacer algo, si tú le has fallado a alguien, si tú tienes tu conciencia mal, es tiempo de pedir perdón antes que la persona ya no se lo puedes pedir. Esa es la conciencia la que nos acusa. Señor. ¿Me estás entendiendo? Amén, bendito Dios. Santo. Para eso es el Señor. Para eso el Señor nos enseña la palabra. Qué lindo, amén. Si tú tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice la Escritura? Antes de venir a orar, ve y reconcíliate con tu hermano. Así es, amén. Esa es tener una conciencia limpia delante de Dios. Una buena conciencia, hermano, que es lo que nos manda el Señor. Sí, Señor. Hemos aprendido muchos la Biblia. Muchos son teólogos. Muchos discuten el Evangelio, cosas tan sencillas que tú dices, y esta gente discute por algo tan sencillo, y lo fundamental del Evangelio, que es tener una buena conciencia delante de Dios. Porque si no tienes una buena conciencia, tu propia conciencia te va a juzgar en el día de juicio. Amén, bendito Dios. Usted tiene como cristiano que tener la conciencia limpia. El apóstol Pablo dice, el propósito de este mandamiento es tener un corazón limpio y una buena conciencia Qué delante de lindo, Dios. aleluya, gloria Ese a es el Dios. propósito de tú ser un cristiano, tener una buena conciencia. Sí, Señor, amén. Usted debe tener una buena conciencia, yo debo tener una buena conciencia. Amén, qué lindo Dios. El juez invisible es nuestra conciencia. ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Amén. Amén. ¿Cuántos están Dios, entendiendo? aleluya. Vamos a buscar el libro de los Hebreos, capítulo 9. Qué lindo Aquí Dios. estamos terminando ya el libro. Si están entendiendo, entonces estoy terminando. Qué lindo Si Dios. no entendían, seguía. Gloria a Dios. Pero si están entendiendo, estoy terminando ya. Gloria al cielo. Amén. Gloria a Dios. Oh, qué lindo Dios, aleluya. Hay veces que dice, oye, pero el pastor predica duro. No, hermano, yo te predico para que nosotros, cada uno de nosotros, arreglemos nuestra vida. Seamos mejores. Mejores, no peores. Yo debo ser mejor. Dice en el 9, 14. Dice, vamos a empezar en el 9:13. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que es bíblico tú decirle al Señor, Señor, que tu sangre me limpie mi conciencia. Porque dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Que si que es bíblico decirle al Señor, Señor, que tu sangre me limpie mi conciencia. Ay, santo. ¿Tú estás entendiendo en esta hora? Qué lindo Que la Dios. sangre de Cristo me limpie mi conciencia. Así es, qué lindo Dios. Que la sangre, vamos a estar de pie en esta hora. Oh, gloria a Y Dios. vamos a pedirle a Dios, hermano. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios que la sangre de Cristo Señor, aleluya. limpie Qué lindo mi Dios. conciencia. Señor amado, Padre, aleluya. en esta hora, Señor, tu palabra la he predicado como tú la has puesto en mi corazón y en mi mente y en mi conciencia, lindo, Señor. aleluya. Padre, yo te pido por cada hermano en esta hora que está aquí presente, Dios de la gloria. Yo te pido que seas tú, aleluya, tocando, quebrantando, aleluya. El que tenga que llorar, que llore. El que tenga que gritar, que grite. El que tenga que gemir, que gima. El que tenga, aleluya, mano, que levantar sus manos y decirle, Señor, ayúdame, necesito, aleluya, que tu sangre me limpie Qué lindo Dios. mi conciencia de obras muertas. Gloria a su nombre. De obras muertas, porque la obra que no es de Dios es una obra muerta.
Pedir a Dios que la sangre de Cristo limpie mi conciencia. La sangre de Cristo limpie mi conciencia. La sangre de Cristo limpie mi alma. Hermano, levanta tus manos al Señor. Yo creo que aquí todos tenemos que decir al Señor que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia. Que la sangre de Cristo limpie nuestra conciencia de obras malas. Que la sangre de Cristo, hermano, que la sangre de Cristo limpie. Háblalo, díselo al Señor. Confiésalo con tu boca. Créelo que la sangre de Cristo te limpia la conciencia. Lindo Dios. Que la sangre de Cristo Sangre preciosa, Señor. nos limpie la conciencia. Oh, qué lindo Dios. Sangre preciosa de Cristo Qué Jesús. lindo Dios. Qué Aleluya. lindo Dios. La sangre de Cristo. La sangre.